Se supone que lo están viendo bien, por favor, avísenme, abran el micrófono y avísenme, por favor. Sí, profe, se ve bien. Bien, 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 bien. Bueno, ustedes hasta ahora estuvieron trabajando con campos vectoriales y la integración de esos campos vectoriales sobre contornos o curvas. Hasta ahora creería yo que ustedes han trabajado con un campo vectorial que va de el par ordenado XY hacia un par ordenado F1, y voy a escribirlo de esta manera: versor I más F2 versor J. Allí lo que estoy diciendo en definitiva es de que tengo una relación, una relación, estoy admitiendo acá, ahí. Estoy teniendo ahí una relación que de alguna manera decimos nosotros de que XY está perteneciendo a un subconjunto A que obviamente está incluido en R a la 2 y que F1, que depende de X y de Y, y F2, que depende de X y de Y, también pertenece a un conjunto B que está incluido también en R a la 2, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, que lo que estamos diciendo nosotros es de que la función f vectorial es una aplicación que va, de alguna manera, de R a la 2 en R a la 2, concretamente. O sea que para cada par ordenado XY, tengo un par ordenado F1, F2. Eso es un ejemplo simple y que en gran parte de los textos ustedes lo encuentran. Incluso, probablemente, en algunos textos ustedes utilicen alguna simbología un poco distinta. Por ejemplo, utilizan la simbología MN. Tal vez en el libro Larson, el Stewart, utilizan la simbología con MN, y por ejemplo en el Raufetti utilizan la simbología con P y Q, que es exactamente lo mismo, en definitiva, para describir toda esta pequeña problemática que está acá, ¿no es cierto? Entonces queda claro de que en el dominio de esta función, que es el plano XY, donde obviamente esto que está acá es el eje X, esto que está acá es el eje Y, nosotros tenemos que para cada par ordenado XY del dominio de la función, en este punto, que es de coordenadas XY, tenemos nosotros un vector que lo puedo llamar simplemente, por ejemplo, gráficamente, F. ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿Hasta ahí? ¿Quedó claro eso? O sea que, concretamente, lo que estamos teniendo nosotros es una función vectorial sobre un campo de vectores, en definitiva, porque el par ordenado XY es un vector y F1 y F2 es otro vector, ¿no es cierto? Y por lo tanto se cumple bien, claramente, la relación que me liga R a la 2 con R a la 2. Ahora bien, el problema de la integral curvilínea es un problema que se desarrolla sobre una curva. Esa curva yo la describo formalmente como un contorno que en algún momento empieza por acá y termina por acá claramente, y ese contorno es recorrido en un determinado sentido, que es el que estoy indicando allí, desde el arranque hasta el final. El arranque podría estar acá, el final podría estar acá. Esa es una cuestión que se decide específicamente de acuerdo a cómo se decida calcular eso que llamamos circulación de un campo de vectores. Notarán ustedes que en vez de elegir cualquier par ordenado XY del dominio, estoy eligiendo exclusivamente pares ordenados que corresponden a puntos que pertenecen a la curva. Y por lo tanto, la curva C, concretamente, lo que estoy diciendo es de que está definida por pares ordenados X e Y,
de modo tal que se cumple alguna relación que permite describir claramente a la curva. En otras palabras, estoy diciendo que x es función de una variable t, que y es función de una variable t, y que t sub 0 es el menor valor que toma la variable t, y t sub 1 es el mayor valor que toma la variable t, y por lo tanto estoy haciendo correspondencia de que cuando t valga t sub 0, estoy en el arranque de la curva, y cuando t valga t sub 1, estoy en el fin de la curva, por así decirlo estrictamente. O bien t sub 0 podría estar por acá y t sub 1 está por acá, de acuerdo a cómo uno considere. ¿Hasta allí eso quedó claro más o menos? ¿Puede ser? Bien. Voy a plantear un ejemplo simple. Supongamos, nosotros tenemos una función vectorial f, donde no la escribo como una combinación lineal de los versores de la base para simplificar un poco la nomenclatura nada más, pero me imagino que ese par ordenado F1, F2, por ejemplo, a modo de ejemplo, es de la forma, qué sé yo, pongamos así, X, Y. Fíjense que estoy planteando una cuestión así un poco paradójica, porque lo que estoy diciendo acá en mi ejemplo es de que F1 es que depende de X y de Y. En este caso particular, la variable Y está como implícita y vale X, y lo que estoy diciendo que F2 es que depende de X y de Y, por supuesto. En este caso vale I, ¿no es cierto? Concretamente. Por ejemplo, podría tomar otro ejemplo. Podría tomar un ejemplo distinto y tomar, por ejemplo, una función g y decir que g tiene una componente g sub 1, una componente g sub 2 y que, qué sé yo, por ejemplo, g sub 1 es de la forma x por y y que g sub 2 es de la forma x más y, supongamos de esta manera. Por lo que estoy diciendo acá, a modo de ejemplo, que g sub 1, que depende de x y de y, en este ejemplo es de la forma x por y, y que g sub 2 es de la forma, que depende de x y de y, por supuesto, es de la forma x más y. Bueno, en realidad puedo inventar una cantidad tan grande de ejemplos como quiera, ¿no es cierto? Noten que los dos ejemplos que les di, la componente f sub 1 del primer ejemplo, que es x, está definido para cualquier valor xy, y la componente f sub 2, que en este caso vale y, está definido para cualquier valor de y. En el siguiente ejemplo, x por y está definido para cualquier par ordenado xy, y g sub 2 también está definido para cualquier par ordenado xy, ¿no es cierto? Entonces, si me remito al caso del ejemplo, y en términos gráficos, me imagino más o menos las cosas de esta manera. Estoy diciendo acá, por ejemplo, que en el par ordenado, por ejemplo, 1, 1, la función vale su primer componente 1 y su segunda componente 2, ¿no es cierto? O sea que en términos formales tengo 1 para arriba, 2 para arriba, por lo tanto, acá tengo yo, estrictamente hablando, esta situación que sería el caso de G en 1, 1. Y, por ejemplo, en el par ordenado lo que sea, 3, 3, y bueno, sería entonces 3 por 3, 9, 3 más 3, 6, y tendría 9 para acá, 6 para arriba, y tendría obviamente una estructura vectorial que me llenaría de flechas, por así decir, nuestra representación gráfica del plano XY, ¿no es cierto? Ahora bien, yo dije que mi problema de la integral curvilínea necesita de una curva. Bueno, una curva muy simple, por ejemplo, para el caso de este ejemplo, supongamos que estoy considerando este ejemplo, una curva muy simple, por ejemplo, sería una que empieza por acá, en el par ordenado 0, 1, y que se mantiene como un segmento y termina por acá. O sea que, por ejemplo, estoy eligiendo una curva C que va a ser recorrida
voy a escribir acá con el lapicito, una curva C que va a ser recorrida desde el origen, que sería el par ordenado 0, 1, hasta, por ejemplo, el final, que corresponde al par ordenado, qué sé yo, vamos a suponer que esto que está acá es 5, 1, por poner un ejemplo simple. Ustedes se están dando cuenta entonces de que lo que estoy diciendo yo acá es de que tengo una curva C, a modo de ejemplo, ¿no es cierto?, formado por todos los pares ordenados X e Y, con la condición de que Y siempre es una constante, que vale 1, y que el menor valor que le asigno a X es 0, y el mayor valor que le asigno a X es 5. Por lo tanto, notan ustedes acá que a diferencia de lo que había planteado en forma genérica, la variable que me describe mi problema generalizadamente que había hablado yo acá con la letra T, acá mi variable se llama X. En otras palabras, para mi ejemplo, lo que estoy haciendo formalmente es decidir que X es igual a T, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, no es cierto? Bien. El problema de la integral curvilínea, en concreto, se describe como el problema de calcular una integración sobre una curva C del campo de vectores F multiplicado por el vector tangente unitario a la curva a lo largo de toda la curva. Fíjense que acá yo tengo un producto escalar. Esto que está acá es un producto de dos entidades vectoriales. Y esto que está acá es la indicación formal del producto punto, que es el producto escalar. Por lo tanto, punto a punto sobre la curva C, esto que está acá es un producto escalar. Y por lo tanto esto es una relación numérica. Y por lo tanto esto que está acá es una relación funcional escalar. Y se trata de una integral de una función escalar sobre una curva C. Entonces, nosotros, en términos de lo que se define la integral curvilínea, en términos de lo que se define la integración, según el concepto de Riemann, pienso en una forma generalizada de la curva C. La definición formal de la integral decide o dice que debo partir al camino de integración en un número inicial de partes, definido y dado, y luego lo que tengo que hacer es achicar el ancho de la parte, o sea, achicar la norma de la partición, o sea, aumentar el número de partes cada vez más grande, por lo tanto, achicar la norma de la partición. Concretamente es eso lo que estoy haciendo. Y el concepto de Riemann dice, en un punto cualquiera de un segmento elemental, por ejemplo, para este segmento, que lo estoy sobremarcando acá, elijo, por ejemplo, este punto, y en este punto, la función vectorial, qué sé yo, vale este vector. Pongamos que es así, ¿no es cierto? La función vector vale este vector. El vector tangente unitario a la curva sería un vector que corre las características de ser un vector tangente unitario a la curva. Y el producto escalar del vector f por el vector tangente unitario en esta porción que está acá me va a dar a mí una relación matemática. Entonces, escribo por acá la expresión del vector tangente unitario a una curva. Pongo un punto y coma por acá y digo entonces lo siguiente, que el vector tangente unitario, como nosotros tenemos definida a la curva mediante una parametrización determinada, que era la que habíamos planteado en un principio por acá arriba, fíjense que acá arriba yo dije que la curva está dada en términos paramétricos de forma tal de que hay una x de t y una y de t. Entonces, basándome en ese hecho de que tengo parametrizada la curva C, o sea, cada par ordenado de la curva C, tiene un x de t y un y de t, y un t obviamente variando en un intervalo que va desde un cierto t sub 0
hasta un cierto T sub 1, ¿no es cierto? Porque dije que puedo construir a la curva bajo esa condición, entonces el vector tangente unitario, punto a punto sobre la curva, no va a ser otra cosa que la derivada de x respecto de t, primer componente, segunda componente, la derivada de y respecto de t, y como me dice que el vector tangente tiene que ser unitario, lo tengo que dividir por la norma de ese vector, y la norma de ese vector es igual a x' de t elevado al cuadrado más y' de t elevado al cuadrado raíz cuadrada. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Puede ser? Bien, bien, bien. Bueno, como ustedes verán, lo que tengo que hacer ahora es hacer la cuenta del producto escalar establecido acá. O sea, que acá voy a volver a escribir la integral sobre C de este campo de vectores, producto del vector tangente unitario, diferencial L, va a ser igual a la integral sobre C, ¿de quién? Y bueno, voy a tener una componente F1, una componente F2, que multiplica escalarmente a las dos componentes del vector tangente unitario, en donde acá tengo x' de t, coma y prima de t, cierro el paréntesis, lo tengo dividido por el escalar que representa el denominador, x' de t elevado al cuadrado más y' de t elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Esto que está acá es una entidad formal desde el punto de vista del cálculo, un producto escalar, y obviamente tengo el elemento de curva dl, ¿no es cierto? Bien, ahora lo que tengo que hacer es terminar de hacer esa cuenta, ¿no es cierto? En definitiva. Y para hacer esa cuenta, termino por poner un igual por acá, ¿no es cierto? Y termino por escribir la integral sobre C, y fíjense que me queda F1 por x' de t más F2 por y' de t. Estoy haciendo el producto escalar, por lo tanto estoy haciendo la multiplicación de las componentes del mismo nombre y la suma, y todo esto obviamente queda dividido x' de t elevado al cuadrado más y' de t elevado al cuadrado raíz cuadrada de L. Por lo tanto, acá tengo construido formalmente el producto escalar del cual, y fíjense que acá apareció componente 1 por x' más componente 2 por y', y acá desapareció ya la entidad vectorial explícita y quedó descripta la entidad formal de la resultante de ese producto escalar, ¿no es cierto? Ahora bien, formalmente en el problema me dice a mí que cuando tengo hecha la partición, tengo un elemento de la partición y tengo el producto escalar de ese vector f por este vector tangente unitario en un punto cualquiera, y a eso lo tengo que multiplicar por la longitud de la curva. Entonces acá surge el pequeño tema que corresponde a decir de que la longitud del elemento de curva es igual, fíjense que de alguna manera yo tengo por acá a la variable t, que va desde t sub 0 hasta t sub 1, porque mi problema describe todos los puntos de la curva, y todos los puntos de la curva están parametrizados en términos de t0 y t1. Entonces, cuando yo hago una subdivisión de la curva, es porque también estoy haciendo una subdivisión de este segmento que va de t0 a t1. Y por lo tanto, la longitud de un elemento de segmento está relacionado con la longitud de este elemento de segmento de la siguiente manera, en términos de lo que ya habíamos visto en algún momento, x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada,
de T. Entonces, la integración ahora se puede describir sobre directamente la zona que va desde T sub 0 hasta T sub 1, y por lo tanto esto, lo termino por reescribir nuevamente por acá, será igual a la integración entre T sub 0 y T sub 1, ¿de quién? De este producto. Y fíjense que acá yo tengo F sub 1, que depende, obviamente que depende de X y de Y, pero esto será un X de T, por supuesto, porque estoy trabajando sobre la curva, e Y de T, por X' de T, más F sub 2, que es la componente 2 de la función vectorial, obviamente que depende de un X de T, coma, Y de T, por el Y' de T, dividido X' al cuadrado más Y' al cuadrado, raíz cuadrada, y todo esto, como está en el ámbito del intervalo que va de T sub 0 a T sub 1, está ligado a la forma esta que tengo acá, y por lo tanto acá escribo X' cuadrado más Y' cuadrado, raíz cuadrada, de T. Bien, se habrán dado cuenta ustedes de que acá, mágicamente, el denominador desaparece por una cancelación formal que existe de esto con esto, y formalmente la integración se va a escribir entre T sub 0 y T sub 1. ¿De quién? Lo escribo en forma compacta, F1 por X' más F2 por Y', y escribo de esta manera dt. O bien, como ustedes están acostumbrados en la jerga de la nomenclatura, entre T sub 0 y T sub 1, de F1 por X' dt, lo voy a escribir así si quieren, más F2 por Y' dt. Y se acuerdan que hoy les dije que a veces en los textos aparece que en vez de escribir F1, F2, aparece P y Q o M y N. Entonces les escribo como por ahí aparece en algunos textos, ya sea Larson o Rabuffetti o lo que sea, la formulación esta, y fíjense que esta formulación, de acuerdo a lo que aparecen en los distintos libros, termina siendo escrito como la integral entre T sub 0 y T sub 1, ¿de quién? De P por X', pero noten ustedes, X' por dt es diferencial X, Y' dt es diferencial Y. Por lo tanto, acá queda escrito formalmente P diferencial X más Q diferencial Y, con la nomenclatura, por ejemplo, que aparece en el Rabuffetti. Por lo tanto, la integral sobre C de F, vector tangente unitario, dl, se la escribo ahora en términos de una nomenclatura muy común al tomar esto así. Y esto lo termino por escribir como la integral sobre C de F escalar, producto escalar, por el elemento de la entidad vectorial diferencial de L, y esto
termina siendo igual a la integración entre t sub 0 y t sub 1 de la componente f1 por diferencial x más la componente f2 diferencial y, como lo que había escrito yo por acá, o como lo que ustedes por ahí ven en el libro Rabuffetti, como la integración entre t sub 0 y t sub 1 de p diferencial x más q diferencial y, o como por ahí aparece en algún otro libro, como la integración entre t sub 0 y t sub 1 de m diferencial x más n diferencial y, ¿no es cierto? En definitiva, yo lo único que hice fue reescribir todo de acuerdo a las distintas formas en que aparece escrito en los distintos textos. En general, esta forma es la forma más compacta que normalmente se utiliza para describir a la circulación de un campo de vectores. Hace un ratito, yo les había planteado a ustedes un ejemplo, y fíjense que habíamos tomado acá la función g, que tiene una componente x por y y una componente x más y, y una curva que iba en forma rectilínea desde el par ordenado 0,1 al 5,1. Bueno, voy a tomar ese ejemplo nuevamente y vamos a construir ese ejemplo, ¿no es cierto?, como caso particular. O sea, que como ejemplo, digo entonces que g es una función vectorial que tiene una componente inicial que es x por y, una componente segunda que es x más y. Noten ustedes que el dominio de g es cualquier lugar del plano xy, y dije que en términos gráficos la integración se desarrolla entre este lugar y este lugar. Esto que está acá es el eje Y, esto que está acá es el eje X, y digo que el punto de arranque es el punto de coordenadas 0, 1, y el punto de finalización es el punto de coordenadas 5, 1, como habíamos planteado, ¿no es cierto? Ustedes se están dando cuenta de que esta curva está considerada, porque a mí se me ocurre, con la orientación en este sentido. ¿Qué pasa con esa curva? Y fíjense que la parametrización allí es muy simple, porque lo que estoy diciendo yo es de que x de t, para mantener la nomenclatura anterior, es igual a t. En otras palabras, estoy diciendo de que x es igual a t. Y estoy diciendo que y de t es igual a una constante que vale siempre 1. Y estoy diciendo de que el intervalo donde se mueve t es entre 0 y 5, si lo quieren ver de esta manera. Decir t o decir x, en definitiva, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la integración del campo escalar, del campo vectorial, G, diferencial L, como lo teníamos escrito acá, en esto, sobre la curva C, se terminará escribiendo como la integración entre t sub 0, directamente voy a escribir entre 0 y 5, porque sería el primer valor y el último valor de la variable t, de g. Fíjense que esto es x por y, o sea, x de t por y de t. Primer componente, ¿no es cierto? Multiplicado por x'. Y fíjense que acá, de esto, x' de t es igual a 1. ¿Se entiende? Entonces acá queda afectado por x' de t, o sea, esto es 1. ¿Sí? Lo voy a escribir así. ¿Está bien? Más. Y la segunda componente es x de t más y de t, porque esa era la componente como así estaba planteado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de que acá estaba planteado de esta manera?
lo encierro entre un pequeño paréntesis y lo multiplico por I' de t. I' de t, noten ustedes acá, que es igual a 0. Cierro mi paréntesis y escribo diferencial t. Y esto será igual a la integración entre 0 y 5 de x de t es t. Y de t es 1. Lo escribo para que se den cuenta que estoy tomando como referencia esta multiplicación. Por 1, que sigue siendo 1, ¿no es cierto? Más 0. ¿Se entiende? dt. Y esto es igual a t al cuadrado sobre 2 entre 0 y 5, y esto que está acá es igual a 25 medios, si mi cuenta está bien hecha. Y el resultado formal de la circulación de este campo de vectores, noten ustedes que se trata de un número. De hecho, toda circulación vectorial siempre va a dar como resultante un número. ¿Cómo fue hasta ahí, gente? Por favor, me avisan. No, yo no calculé ninguna longitud. Yo lo que estoy calculando es la entidad matemática que se llama circulación de un campo de vectores. O sea que lo que estoy haciendo así en un criollo básico es como si estuviese calculando el producto escalar del vector por el vector tangente unitario punto a punto sobre la curva. ¿Se entiende? Y ese producto escalar, fíjate que en este ejemplo, en un punto cualquiera de la curva, el vector tangente unitario lo voy a dibujar acá un poquitito superpuesto. De alguna manera es un pequeño vectorcito contenido de esa manera sobre la curva. Y el vector G, como lo llamé en este caso, para ese punto será esto. Esto es G. Y cuando hago el producto escalar entre esto y esto, punto a punto sobre cada uno de los puntos de la curva, lo que estoy haciendo es, en definitiva, la proyección de este vector sobre este vector, punto a punto. Y eso, si ustedes se acuerdan de física, sería equivalente a pensar en que la circulación de un campo de vectores es el equivalente a el trabajo que ejecuta una fuerza G para desplazar un objeto que va desde acá, par ordenado 0,1 hasta el par ordenado 5,1, si es que le atribuyo a G una indicación de modelo en términos de que sea una fuerza. O sea que, en definitiva, lo que calculé acá no es ninguna longitud, sino que es un trabajo en términos de una aplicación de la física. No sé si eso te despelotó o te aclaró. Aclarámelo, por favor. Bien. Perfecto. Supongan de que por alguna razón la circulación de este campo de vectores que me pedían no era en el sentido que les indiqué. Supongan de que la circulación que me pedían era en el sentido opuesto. O sea que represento acá gráficamente mi eje X, mi eje Y, y este es el punto de arranque que se corresponde con el par ordenado 5, 1, y este que está acá al final es el par ordenado, acá, el par ordenado 0, 1, ¿no es cierto? Hoy hicimos la circulación en este sentido, ahora yo hago la circulación en este sentido. ¿Sí? Supongan. Entonces, ¿qué cambia acá? La curva es la misma, solamente que el proceso lo desarrollo desde acá hasta acá. Entonces, de alguna manera, ahora lo que estoy haciendo es calcular la circulación del campo G sobre los elementos vectoriales diferencial X, solamente que lo estoy haciendo no sobre la misma curva C, sino que lo estoy haciendo sobre la curva C, pero en el sentido
opuesto. Hoy la hice en este sentido para indicarlo así gráficamente y ahora lo estoy haciendo en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué significa acá? Que el primer punto de la curva se corresponde con t sub 1 igual a 5 y el último punto de la curva se corresponde con t sub 0 igual a 0. Por lo tanto, cuando ahora me piden la circulación en este sentido, la circulación en este sentido será igual a la integración entre 5 y 1. ¿De quién? De esto mismo que está acá, ¿no es cierto? O sea, de g sub 1 de x, lo voy a escribir de esta manera, más g sub 2 de y, y esto va a ser igual a este mismo resultado que está acá, pero obviamente con el signo cambiado. Perdón, yo acá puse un 1 por error, es 0, ¿no es cierto? Disculpen acá, la integración entre 5 y 0, y esto que está acá, si mi cuenta estaba bien hecha hoy, será igual a menos 25 medios. ¿Se dan cuenta entonces de que cuando la circulación es en un sentido de un campo, la integración sobre ese sentido, C, es exactamente igual a la integración, pero en el sentido inverso, y lo dibujo de esta manera para aclararlo de alguna forma, pero con el signo cambiado, ¿no es cierto? O sea, con un signo negativo. O sea que si yo circulo el campo sobre la curva C en el sentido indicado acá, y luego circulo el campo en el sentido opuesto sobre la misma curva C, que obviamente lo único que hago es cambiar. Antes arrancaba acá y terminaba acá, y cuando lo hago en el sentido opuesto, arranca acá y termina acá. Eso en términos analíticos se describe de esta manera, y lo que estoy diciendo en definitiva es que la circulación en un sentido es exactamente igual a la circulación en el sentido opuesto, obviamente con el signo cambiado. ¿Se entendió eso, gente? Bien. Bueno, voy a continuar. Todavía no. A eso voy yendo. Pero sí, estamos adentrándonos en eso. Cuando vos me hablas del teorema de Green, fíjate que en el teorema de Green se habla de curvas que no son abiertas como las curvas que acabo yo de marcar. Fíjate que las curvas que yo estuve marcando hasta ahora son todas curvas que empiezan y terminan en lugares distintos. Mientras que con el teorema de Green, las curvas empiezan y terminan en el mismo lugar, o sea que son curvas cerradas simples. Hasta ahí se entendió, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a traer a colación este concepto. Nosotros ahora tenemos una integral sobre una curva, solamente que esa curva tiene la propiedad de ser una curva hermosa, que empieza en algún lugar, da todo un bucle y termina en el mismo lugar. Y la curva es recorrida en un sentido positivo, de modo tal de que cuando la miro a la curva, la zona que encierra siempre ocurre a la izquierda. ¿Se dan cuenta, no es cierto, que la zona en el sentido del recorrido queda siempre a la izquierda? O sea que el recorrido es en sentido antihorario. Es obvio de que yo estoy diciendo acá de que cada par ordenado de esta curva está parametrizado de alguna manera, como por ejemplo una función x de t y de t. ¿Se entiende? Por ejemplo, una curva que ustedes la habrán visto pilas de veces y la van a seguir viendo pilas de veces, es una curva como por ejemplo la que corresponde a una, bueno, me salió feito ahí, a una circunferencia. Vamos a centrarla para que sea más cómodo nuestro tratamiento. Fíjense que acá la curva dice, bueno, miren, la empiezo por acá y la termino por acá y la recorro en el sentido opuesto, ¿no es cierto? Perdón, acá. Este es el eje Y, este es el eje X.
cada par ordenado de esta curva, fíjense que como equidista del origen, cada par ordenado de esta curva está fácilmente parametrizado de forma tal de que X depende, por ejemplo, del parámetro θ, no lo llamo T, y que es igual a el radio ρ multiplicado por el coseno de θ, y que I es igual, de θ, es igual al radio ρ multiplicado por el seno de θ, y estoy diciendo de que 0 es el menor valor de θ, y el mayor valor de θ es 2pi, ¿no es cierto? Eso lo vieron pilas de veces ustedes, y fíjense que yo acá tengo parametrizada esta curva, y obviamente estoy considerando una curva de radio constante ρ en mi ejemplo simple. Bueno, en líneas generales yo ahora tengo una curva C cualquiera, y estará parametrizada de alguna manera. Entonces, la integral sobre esa curva C ahora adquiere un símbolo adicional porque la curva C es una curva cerrada simple. Entonces, cuando yo tengo una curva cerrada simple, la integral curvilínea se la describe mediante este símbolo. Simplemente que este símbolo indica que se trata de una curva que es cerrada y simple. Se terminó la historia, ¿no es cierto? Y voy a tener una función g de L de esta manera, ¿no es cierto? Y esto será igual al final de todo el proceso como la integración entre un cierto t sub 0 y un valor t sub 1, ¿de quién? Y bueno, de la componente g sub 1 de x más la componente g sub 2 de y, como estuvimos haciendo todas las cuentas hasta ahora, ¿no es cierto? Y la integral será una integral curvilínea determinada. ¿Se entendió esto o no? ¿Sí? Profe, que la curva sea simple, ¿significa que no es a trozos o qué significa? Ah, bueno, a ver, tenés razón. Ahí tengo yo la posibilidad de que mi curva sea, por ejemplo, esta. ¿Está? Vamos a suponer que mi eje Y está por acá y mi eje X está por acá. Y ahí tengo una curva que ya no es tan simple, ¿no es cierto? Te estás dando cuenta de que es simple a trozos, por así decirlo. Entonces, vamos a suponer que tenemos a esta como curva C y que la vamos a calcular en el sentido positivo. Entonces, la integración sobre la curva cerrada, y la voy a marcar así como el cuadradito para indicar que estoy trabajando con esta curva C, formalmente será igual a la integración sobre la parte 1, la voy a llamar a esta, parte 1, más la integración sobre la parte 2, voy a llamar a esto parte 2, más la integración sobre la parte 3, más la integración sobre la parte 4. Parte 3 y parte 4. Obviamente aquí me vi obligado, por razón de que la naturaleza de la forma que puedo describir en forma analítica a la curva, necesariamente tiene que estar dividida en 4 partes, porque no hay una única forma analítica que me permita a mí describir mediante una sola forma analítica a toda la curva. Cosa que, por ejemplo, acá no pasa. Una sola forma me permite describir a toda la curva. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Bien, o sea, se están dando cuenta de que hay muchas variantes, por así decirlo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar 3 minutos más en esto. Hasta ahora fíjense que la circulación de un campo F de L, ya sea sobre una curva cerrada o no curva cerrada, no importa, terminaba siendo en términos de la posible parametrización como la integración entre un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1, ¿de quién? De una componente f sub 1 de x más una componente f sub 2 de esa función vectorial de y. Esta era la formulación final que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Obviamente ajustado a cada situación de cómo se ha parametrizado a la curva, pero en líneas generales digo de que la conclusión final es de esta naturaleza. Ahora, presten ustedes atención a lo siguiente.
Supongamos que nosotros tenemos una función u de dos variables y que calculamos la diferencial de esa función u. La diferencial de esa función u es igual a la derivada parcial de u respecto de la variable x, de x, más la derivada parcial de u respecto de y, de y. Hasta ahí quedó. Presten atención de que acá tengo una estructura analítica muy parecida a esta estructura analítica que está acá. Por lo tanto, eventualmente, yo podría llegar a tener que f sub 1 coincide con la derivada parcial de una función que obviamente no la conozco respecto de la variable x, y que f sub 2 coincide con la derivada parcial respecto de y de una función que obviamente no la conozco. Conozco f sub 1 y conozco f sub 2, o sea, conozco las derivadas parciales, pero no conozco cuánto vale la función u. Ahora bien, ¿cómo yo sé que esta estructura que está acá coincida con la diferencial de una función de dos variables u? Recuerden ustedes que se cumple el teorema de Schwarz cuando la función u de x y satisface las condiciones de continuidad de las derivadas parciales en todo su dominio. Entonces, el teorema de Schwarz, recuerden que dice de que la derivada parcial cruzada u respecto de y, de u sub x respecto de y, es igual a la derivada parcial de u sub y derivada respecto de x, y que esto que está acá es lo que formalmente quedaba enunciado en el contexto del teorema de Schwarz. Entonces, fíjense que u derivado respecto de x es derivado respecto de y. Eso sería lo mismo que decir que a f sub 1 la derivamos respecto de y. Y sería lo mismo que decir que f sub 2 lo derivamos respecto de x. Y si se da la condición de que f sub 1 de y es igual a f sub 2 respecto de x para todo xy del dominio de la función, significa entonces de que existe una función u de xy llamada función potencial de f. ¿Está bien? Si se da esa condición. Por ejemplo, tomemos lo que teníamos hace un ratito, para aclarar un poco las ideas. Hace un ratito nosotros habíamos trabajado con un ejemplo que decía, tengo una función g donde la primera componente es x por y y la segunda componente era x más y. O sea que esto que está acá es g sub 1 y esto que está acá es g sub 2. Mi pregunta es, ¿existirá alguna función potencial u de esta función vectorial g? Esa sería mi pregunta, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil. Tomo g sub 1 y lo derivo respecto de y, y la derivada de g sub 1 respecto de y es igual a x. Tomo g sub 2 y la derivo respecto de x y la derivada de esto respecto de x es igual a 1. Y fíjense que esto es siempre distinto para todo xy. Únicamente se cumpliría para el caso de x igual a 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, g no posee, o sea, acá en este caso particular, no existe una función potencial de g. ¿Se dieron cuenta, no es cierto? ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Bien, en este caso no existe una función potencial de g, pero vamos a suponer que exista una función potencial de un campo escalar, de un campo vectorial, perdón, cualquiera. Entonces, la integración de ese campo f de L, como en la nomenclatura que estamos utilizando nosotros, sobre C, es igual a la integración entre un t sub 0 y un t sub 1 de f1 de x más
F2 de I, y esto es igual, dije, existe la función potencial, parto de esa consideración, por lo tanto acá que tendré U sub X de X más U sub I de I, porque dije, existe, ¿no es cierto? Y esto que está acá no es otra cosa que la integración entre T sub 0 y T sub 1, ¿de quién? De du. Y esto va a ser igual a U. ¿En dónde? En X de T sub 1, y en T sub 1 menos U en X de T sub 0, y de T sub 0. O sea que de alguna manera lo que estoy diciendo es, si se da la condición de que f sub 1 coincida con la derivada parcial de una función respecto de la variable x y f sub 2 coincida con la derivada parcial de una función respecto de y, la circulación de ese campo de vectores va a ser igual a la función potencial en el final de la curva menos la función potencial en el inicio de la curva, siempre y cuando se cumpla esta condición. Profe, ¿Se entendió? esto sería para ver si el campo es conservativo. Efectivamente. Y U Fíjate parece que la nomenclatura que usaban en física también para las energías efectivamente. potenciales. Yo hasta ahora no dije gran cosa, simplemente te enuncié de que eventualmente una función vectorial puede tener una función potencial U, una función potencial U, ¿no es cierto? Eventualmente, y se da esta condición. Entonces, la integración depende de lo que vale el potencial al final menos lo que vale el potencial al inicio. Entonces, basándome en lo que vos me dijiste, pienso ahora lo siguiente. Cuando intentamos calcular la circulación de este campo de vectores entre un punto de arranque y un punto de finalización, caracterizado obviamente por un valor t sub 0 y un valor t sub 1, de acuerdo a la parametrización, donde estoy diciendo de que esta es la curva C original que hemos planteado, y acabamos de ver nosotros de que si existe la función potencial, la integral sobre C de F de L es igual al potencial, vamos a llamarle A este punto, vamos a llamarle B a este punto, entonces es igual al potencial en B menos el potencial en A. Pero si en vez de haber considerado esta curva C, nosotros hubiésemos considerado una curva C distinta, una curva C sub 1, entonces la integración sobre la curva C sub 1 de ese campo de vectores dl que admite una función potencial también hubiese sido igual a U en B menos U en A. Moraleja, la integración, cuando se da esta condición de que la función vectorial admite una función potencial, es independiente de la curva que utilizo para unir los puntos A y B. Puedo utilizar cualquier curva porque el resultado va exactamente el mismo. O sea que si se da esa condición, formalmente la condición que yo analizo acá es f sub 1 respecto de y igual a f sub 2 respecto de x para todo xy del dominio de la función. Entonces la integral sobre c sub 1 es igual a la integral sobre c sub 2, es igual a lo que quieran, igual al potencial en el final menos el potencial en el inicio. ¿Se entendió eso?
¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Esto nos dice que hay una función potencial, pero no nos dice todavía cómo encontrarla, ¿no? Ah, por supuesto. Esa es otra historia. Voy Claro, a ver claro. si, voy a buscar a ver si tengo por acá un ejemplito. Déjame que lo busque rápidamente. Voy a abrir el libro rápidamente. Así descubrimos algo para no meternos en algo que después resulte complicado. Un segundo, por favor. One moment. Acá tengo. Acá está. Vamos a tomar una F igual. Fíjense, la primer componente es 2xy menos 3. La segunda componente es x al cuadrado menos, más coseno de y. Ahí tengo las dos componentes. Noten ustedes de que esta función está definida para cualquier valor x e y, porque el producto se puede hacer, los demás son constantes, x al cuadrado se puede hacer y el coseno de y está definido para cualquier valor. Bueno, esto formalmente es lo que dije que es la componente de f sub 1, esto es lo que formalmente dije que es la componente de f sub 2, y planteemos lo siguiente. La derivada parcial de f sub 1 respecto de la variable y. ¿Cuánto da? La derivada de esta componente menos esto, la derivada de esto es 0, y por lo tanto esto es igual a 2x. Voy a tomar la f sub 2 de este campo de vectores y la voy a derivar respecto de x. Fíjense que la suma, este sumando vale 0 su derivada y esto vale 2x. Es evidente de que esto se cumple para todo xy del dominio de la función y por lo tanto existe una función potencial u. Vamos a encontrarla. Dijimos que la derivada parcial de u de xy respecto de x es igual a f sub 1 y es igual a 2 por x por y menos 3. Entonces, a pesar de que sea una derivada parcial, yo puedo acá plantear de que si calculo la integración de este problema respecto de la variable x, la integración de este problema respecto de la variable x me va a dar vida a mí a una u de xy que va a ser igual a 2 por x al cuadrado sobre 2 por y menos 3 por x, pero como hice una integración afectando a la variable x, es dado pensar de que pueda existir una estructura PDI, de modo tal de que, acá esto cancelo, ¿no es cierto? De modo tal de que si yo derivo esto respecto de la variable x, me encuentro con 2 por x por y, que es lo que tengo acá, menos 3, más la derivada de esta estructura respecto de la variable x, que vale 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, se ha cumplido la condición de pensar de esta manera. Ahora, noten ustedes de que si nosotros calculamos la derivada parcial de u respecto de la variable y de la estructura que acabamos de calcular recién, nos encontramos con que la derivada parcial de respecto de la variable y de esta estructura que está acá es x al cuadrado menos 0 más la derivada de p respecto de y, que no la conozco. Pero esto dijimos que era igual a la componente f sub 2 y esto es igual a x al cuadrado más el coseno de y, como lo teníamos planteado, ¿no es cierto? Dado que f sub 2 era eso. Noten ustedes acá que por una relación de equilibrio de las igualdades, P' de i es igual a coseno de y por lo tanto, P de i, que era un dato que no lo conocía acá,
va a ser igual a la integración de esto respecto de i, obviamente, y la derivada, y la integración, perdón, del coseno. Acuérdense que la derivada del seno es el coseno, no es otra cosa que el seno de i, como está, obviamente, más una constante real k cualquiera, ¿no es cierto? Que es la primitiva formal de mi problema. Por lo tanto, acabo de descubrir de que el campo vectorial F, lo escribo nuevamente, que era igual a 2xi menos 3 como primer componente y segunda componente x al cuadrado más coseno de i, tiene una función potencial u de xi igual a x al cuadrado por i menos 3 por x más seno de i, obviamente más una constante real cualquiera k. Entonces, si me piden que calcule la integración sobre una curva C cualquiera de este campo de vectores, por ejemplo, de algo que empiece acá y termine, qué sé yo, por acá. Vamos a suponer que esto que está acá es el par ordenado 0, 0, y este que está por acá es el par ordenado, qué sé yo, 3, 3. Pongamos así. Y la integración se desarrolla sobre una curva cualquiera. Entonces, la integral sobre una curva C de este campo de vectores que tengo acá arriba, F de L, será igual al potencial en el final menos el potencial en el arranque. Y el potencial en el final será simplemente 3 al cuadrado por 3 menos 3 por 3 más el seno de 3 más la constante no definida menos el potencial en el arranque, que sería 0 por 0 menos 3 por 0 más el seno de 0 que es 0 más k. Obviamente noten ustedes que se cancela k y acá el resultado final de esta operación será, qué sé yo, 3 al cubo menos 3 al cuadrado más el seno de 3, que vaya a saber cuánto vale, y este es el resultado de la operación. Y fíjense que no tuve necesidad de definir a la curva, porque la función siempre tiene una función potencial que me permite a mí simplificar esta cuenta. ¿Se entendió esto? ¿Se quedó claro más o menos? Bueno, imagínense ahora de que nuestra problemática era la de calcular la integración de ese campo. Vamos a trabajar en forma simbólica. Nuestro problema es calcular la integral sobre una curva cerrada de este campo que posee una función potencial Vamos a suponer de que la curva es la que estoy marcando acá y que llamo C, ¿no es cierto? Entonces, como la curva es cerrada simple, digo lo siguiente. Elijo un punto de arranque, elijo otro punto intermediario y digo lo siguiente, que voy a calcular la integración primero por este camino en este sentido. Entonces, esta integral va a ser igual a la integral sobre la parte C1 de F de L. Y luego voy a volver a la parte
C2 de F diferencial L. Y esto es igual, fíjense que como existe una función potencial, como este que está acá es el punto A y este que está acá es el punto B de finalización, esta primer integración es igual al potencial en el punto de llegada menos el potencial en el punto de arranque, más, y esta parte que empieza acá y termina acá, es igual al potencial en el punto de llegada, que es A, menos el potencial en el punto de salida, que era B, porque fíjense que dividí las cosas de esta manera. Y ustedes notarán acá de que esto cancela con esto, y que esto cancela con esto, y que por lo tanto esto es igual a 0. Entonces, digo lo siguiente, de que la integración sobre una curva cerrada simple C de una función vectorial que admite una función potencial es siempre igual a 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Siempre y cuando exista U. ¿Está bien? Ahora bien, voy un poquitito más allá todavía. Como existe U, acabamos de ver que la componente f sub 1 es igual a la derivada parcial de u respecto de x. Y la componente f sub 2 es igual a la derivada parcial de u respecto de y. Por lo que estuvimos viendo hasta hace un ratito. Y si ustedes retrotraen su pensamiento al concepto del operador delta invertido de un campo escalar u de xy, que formalmente se llamaba gradiente del campo, el gradiente del campo tenía una primer componente que era u sub x y una segunda componente u sub y, que es lo que yo estoy diciendo acá recién, de que coincide con f sub 1 y coincide con f sub 2. Por lo tanto, si es que existe una función potencial, esta f que está acá coincide con el gradiente de u, y por lo tanto, la integral sobre un contorno cerrado simple C del gradiente de una función potencial es igual a 0. En otras palabras, si mi campo de vectores es un gradiente, la integral sobre una curva cerrada simple es siempre 0. ¿Se vio? O sea, estoy diciendo que mi campo F puede ser un gradiente, y si es un gradiente, vamos a marcarlo de esta manera para indicar que estamos tratando con una entidad vectorial, entonces la integración cerrada es igual a 0. Si es un gradiente. Si no es un gradiente, la integración no necesariamente es igual a 0. No necesariamente es igual a 0. ¿Cómo se vio esto? ¿Se vio más o menos esto? ¿Se entendió? En física, ustedes vieron campo eléctrico, vieron la función potencial del campo eléctrico, que normalmente la llamaron potencial eléctrico, y vieron de que la integración sobre un contorno cerrado simple en un campo es siempre 0. ¿Se acuerdan de eso?
porque decían de que era igual al potencial en el inicio menos el potencial al final, y como ambos puntos coinciden, la diferencia es nula. Eso es lo que terminaron diciendo ustedes. Disculpame, no te escuché. Correcto. Bueno, de alguna manera esta es la formulación un poco abstracta, en forma generalizada de este problema, ¿no es cierto? Pero recuerden, el campo tiene que ser un gradiente. Si no lo es, esto no necesariamente es nulo, ¿no es cierto? No necesariamente es nulo. ¿Cómo van hasta ahí? Les voy a hacer el enunciado de un teorema que alguien me lo mencionó hoy, que hablaba del teorema de Green. Por lo menos hago el enunciado. Hasta ahora nosotros estuvimos trabajando con la integral sobre una curva cerrada simple de un campo f de L. Y esto igual a la integral entre un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1. Obviamente estoy considerando de que existe la parametrización de la curva C, por supuesto. ¿De quién? De f sub 1 de x más f sub 2 de y. Y tengo, entonces, gráficamente, eje x, eje y la curva C recorrida en este sentido. El teorema de Green dice que esto es igual, fíjense que la curva C rodea a una zona R, es igual a la integral doble sobre la zona R de lo que hace lo que hacen las derivadas respecto de y de f sub 1 respecto de x, elemento de área. Fíjense que si el campo es conservativo porque coincide con un gradiente, habíamos dicho recién acá de que la f sub 1 coincide con la derivada de u respecto de x y la f sub 2 coincide con la derivada de u respecto de y, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto y esto es igual y esto obviamente es cero. Pero si no es un campo conservativo y si no es un gradiente, se cumple esto que está acá. Se cumple esto que está acá. O sea que la circulación del campo de vectores sobre este contorno es equivalente a lo que hacen las componentes en el interior de la zona R rodeada por la curva C en términos de las derivadas parciales de respecto de x y respecto de y. En el rabufete ustedes se van a encontrar probablemente así: P diferencial x más Q diferencial y, integral sobre una curva cerrada simple, C, y esto es igual a la integral doble sobre R de Q sub x menos P sub i, me estoy dando cuenta que acabo de escribir al revés ahí arriba, de A. O sea, esto que está acá, P y Q, y esto que está acá, me acabo de dar cuenta de que lo he escrito mal, esto que está acá, concretamente es X, Y. Y si no me equivoco, a ver si no lo escribí mal por acá. Ah, no, está bien, F sub 2 coincide, correcto, está bien. Bien. Esta es la formulación que ustedes tienen del teorema de Green, explicitado formalmente o aparece, por ejemplo, en algunos textos como el rabufete, ¿no es cierto? Fíjense que hoy habíamos planteado nosotros un campo F igual una componente X por Y y una componente X más Y. Esa era nuestra componente.
Fíjense que esto que está acá es lo que yo estoy llamando P es igual a X por Y, Q es lo que estoy llamando X más Y, y fíjense que Q sub X, perdón, vamos a borrar, Q sub X es igual a 1, y acá P sub I es igual a X, y estoy indicando de que esto es distinto, y por lo tanto esta integración no es un campo conservativo, no es un gradiente. Entonces tengo que, por ejemplo, me piden que calcule la integral sobre un contorno cerrado simple. Vamos a suponer que nuestro contorno cerrado simple sea el que corresponde a lo que sería una circunferencia centrada en el origen de radio 1, supongamos que sea así, de radio 1. Entonces, la integral de este campo F de L sobre la curva C, que es un contorno cerrado simple, será igual a la integración, de acuerdo al teorema de Green, ¿de quién? Será igual a la integración sobre R de la derivada parcial, como está escrito acá en la fórmula, Q sub X menos P sub I, o sea que tengo 1 menos P sub I X, elemento de área. ¿Se entiende? Y estoy viendo acá que esto será igual, si lo quiero, fíjense que esto que está acá es de la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, por lo tanto esto será igual a la integración entre menos 1 y 1, si lo calculo como la integral respecto de y luego respecto de x. Yo no estoy diciendo que sea fácil o difícil, sino que estoy diciendo que se puede hacer como 1 menos x al cuadrado raíz cuadrada y 1 más, menos raíz cuadrada de 1 menos x integrado respecto de y luego integrado respecto de x. La escribí de nuevo mal. Ahí. Integrado respecto de ¿no es cierto? Como una integral doble. Fíjense que acá aparece 1 menos x, esto es una constante, por lo tanto, esto que está acá será igual a la integración entre menos 1 y 1, y me aparece el factor 1 menos x como término constante, ¿no es cierto? Integrado respecto de y. Bueno, vamos a desdoblarlo a esto para que sea menos laborioso. Entonces acá queda la integral de la constante 1, que sería y, entre el extremo superior, que es menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y el extremo superior, que es 1 menos x al cuadrado, integrado respecto de x, más o menos, en este caso por el signo menos que tengo dando vuelta por acá, vamos a poner bien las cosas, menos la integración entre menos 1 y 1 de x por y, y acá tengo entonces 1 menos x al cuadrado raíz cuadrada, 1 menos x al cuadrado raíz cuadrada, esto es negativo, integrado respecto de y, ¿no es cierto? Obviamente tengo que sustituir los extremos de integración superior e inferior en y, los extremos de integración superior e inferior en y obviamente continuar con la cuenta, y esto que está acá, suponiendo que pueda llegar a buen puerto con el mecanismo de integración que he planteado, me va a dar a mí la circulación de este campo de vectores aplicando el teorema de Green sobre el contorno cerrado simple. ¿Cómo quedó hasta ahí? ¿Se entendió? Bueno,
En todo caso, yo puedo lo suspendo acá, seguimos la clase que viene viendo otros temas, pero suspendo yo acá y si ustedes quieren esta hoja que está armada acá, se las paso como PDF y se las mando, se la mando a Viviana para que se las pase a ustedes. ¿Puede ser? Que la carguen en el Slack. Así por lo menos les queda una especie de machete como consulta de memoria, ¿les parece? Profe, Excelente. lo último es Ah, profe. de X, no sería de Y. Sí. Acá esto es respecto de X. Ah, bueno. Porque acordate que yo integré primero el respecto de Y, por eso es que este factor me salió como una constante, por así decirlo, ¿no es cierto? Me quedó 1 por Y menos X por Y cuando hago la integración. ¿Te queda Bien. claro? Sí, ¿Se sí, entiende? está bien. Y los extremos los reemplazo luego en Y, y al final calculo todo si se puede hacer fácilmente, ¿no es cierto? Sí, yo calculo que sí. Pero bueno, fíjense. Bueno, gente, suspendo esta cuestión y ahora yo le paso a Vivi para que se los pase a ustedes, ¿sí? Bueno, nos Bueno, vemos, profe. gente. Hasta luego.